Hola a todas y bienvenidas a un nuevo día, a un nuevo tutorial en el que vamos a aprender a hacer este vestido con delantal para las niñas. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Ya sabéis que las telas os dejo los links directos al sitio donde las compré online en la descripción de este vídeo. Solo tienes que desplegar esa cajita de información y ahí tenéis todo, la máquina de coser, la remalladora y las telas que siempre me preguntáis. Los patrones los podréis descargar totalmente gratis en el blog www.omodernmydiy.com. Para descargarlos o imprimirlos tenéis que acceder al blog, darle al link o al enlace que pone descargar patrones. Luego los podéis o descargar directamente desde la plataforma Google Drive, que es donde los subo, o bien podéis imprimirlos directamente. Cuando vayáis a imprimirlos, lo realmente importante es que el tamaño del folio sea A4, es decir, la impresora tiene que estar preparada para este tamaño, y que quitéis el clic en ajustar página, porque los patrones deben quedar las flechas alineadas con el borde de la hoja. Una vez lo tenéis, darle a imprimir y así os tiene que quedar, de esta forma os tienen que quedar en el folio. Además, en los nuevos patrones he incluido un cuadrito que veréis en alguna de las páginas, que mide 2 centímetros por 2 centímetros. Es decir, que cuando lo imprimáis el patrón, comprobad que este cuadrito efectivamente os mide también a vosotras 2 centímetros por 2 centímetros, y así sabréis que el patrón está impreso correctamente. Para cortar las piezas de patrón en la tela, vamos a colocar la tela sobre una superficie plana. La extendemos bien y la doblamos por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Volvemos a doblar ahora sí con el ancho del patrón, tanto delantero como de la espalda. El patrón delantero y de la espalda es el mismo patrón, por eso vamos a colocarlo, como veis en el vídeo, haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela. Si la tela tiene dibujos, vamos a intentar que los dibujos queden bien alineados, y si no, pues colocaremos, como siempre os digo, los patrones en la dirección del hilo de la tela. Alfilereamos el papel de patrón a las 4 capas de tela y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno, excepto el bajo, para el que vamos a dejar unos 2 centímetros aproximadamente. Con la tela doblada normal, doblada simple, con el derecho siempre hacia adentro, vamos a ir colocando los patrones de la siguiente manera para aprovechar el máximo de tela posible. Colocamos, como veis en el vídeo, el delantero haciendo coincidir el centro del patrón con la doblez de la tela, y alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada. Vamos a colocar también a continuación la manga, dejando suficiente hueco entre patrón y patrón para luego dejar margen para la costura. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada. A continuación vamos a colocar, como veis en el vídeo, en la espalda. Alfilereamos también el patrón de la espalda a la tela doblada, y vamos a recortar a continuación todos los patrones a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. La solapa de la espalda, en este patrón no he dejado lo que son los centímetros para hacer esa solapa trasera, pero en el patrón original, o en el patrón que os podéis descargar en el vídeo, sí que va a llevar esos 2 o 3 centímetros que vais de más. Simplemente tenéis que recortar todo el patrón a 1 centímetro aproximadamente del borde del papel de patrón. El resto, como veis, lo recortamos a 1 centímetro. Importante hacer esas pequeñas marquitas que van a delimitar la solapa, y así vamos a poder doblar a medida todo lo que es la espalda. A continuación vamos a colocar, como veis, el cuello. Para este cuello vamos a necesitar 4 capas o sea, 4 piezas de tela de nuestro cuello.
En un principio recortaremos 2, como ya veréis, y luego el clip de vídeo no sé si lo tengo, pero si no lo veis en este vídeo hay que cortar otros 2 cuellos más, es decir, hay que ese mismo patrón que vamos a recortar lo recortamos también sobre la tela doblada, de tal forma que nos salgan 4 capas o 4 piezas de cuello. Recortamos, como veis, la manga y el cuello a 1 centímetro aproximadamente de todo su contorno. Vamos ahora con el delantero y hacemos exactamente lo mismo, recortamos a 1 centímetro de todo el contorno. Importante realizar esos pequeños piquetes tanto en la parte superior como en el bajo para luego montar correctamente tanto el cuello como lo que es la parte de la falda. Para la terminación del cuello vamos a necesitar un bies. Lo que hacemos es que en la misma tela recortamos una tira, como veis en el vídeo, de unos 3 centímetros de ancho aproximadamente, y la recortaremos en la diagonal de la tela. Para la tira del delantal, esa que va atando, digamos, el delantal, lo que vamos a hacer es colocar el patrón que os he dejado en el descargable, en el patrón que tenéis en el blog, y vamos a recortar una tira en todo el ancho de la tela, es decir, el 1,50 m o el 1,40 m que mida el ancho de la tela. Vamos a recortar ese patrón que nos va a servir para sujetar el delantal, la tira que va en la parte superior de nuestro delantal, atándolo así a la cintura. Muy importante, como estos patrones no llevan margen para la costura, siempre recortaremos los patrones pensando que va a perder 1 centímetro por cada lado para luego cuando cosamos. Entonces recortaremos a 1 centímetro aproximadamente de todo el contorno del papel de patrón. Doblamos la tela que vamos a utilizar para ese delantal con el derecho siempre hacia adentro. La doblamos solo por el ancho del patrón del delantal y vamos a colocar el centro del patrón con la doblez de la tela. Alfilereamos bien el papel de patrón a la tela doblada y recortamos a 1 centímetro de todo su contorno. Y el volante que va en el delantal lo vamos a cortar a todo el ancho de la tela, es decir, que va a medir como 1,40 m, 1,50 m de largo aproximadamente, como ya os digo, lo que nos dé de ancho la tela. Una vez lo tenemos, tenemos la tela doblada, podemos volver a doblarla y colocamos el patrón que sí que os he dejado en el blog, en lo que es el descargable del patrón. Alfilereamos el papel de patrón a la tela doblada, a las 4 capas de tela, y recortamos a 1 centímetro por cada lado del papel de patrón. Como ya veis, nosotros lo cortamos un poco a ojo, pero realmente nosotros lo cortamos a ojo, luego lo paso yo a patrones y es lo que os comparto a continuación. Vamos a comenzar a coser por la falda. Lo que hacemos es colocar delantero y espalda, como veis en el vídeo, ambos haciéndolos coincidir perfectamente por los laterales o costados, con los derechos de la tela enfrentados. Y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo ambos laterales o costados. Luego remataremos esta costura con una puntada en zigzag al borde de la tela, y esto lo haremos para ambos lados. Planchamos bien la falda y, utilizando la técnica que casi siempre utilizamos de fruncir con la máquina de coser, ya sabéis que tenéis vídeos explicativos de este truco, de cómo hacerlo mejor, en mi Instagram, en la carpeta de destacados que se llama trucos. Ahí podéis consultar bien cómo se realiza, cómo se hace ese fruncido si vuestra máquina no os frunce bien. Si no, como ya siempre os digo, es colocando la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga, y realizando un pespunte paralelo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. De esta manera la máquina nos va a ir frunciendo. Si no, pues como ya os digo en Instagram, pues podéis aplicar tensión o resistencia en el hilo superior con los dedos.
Colocamos el delantero, como veis en el vídeo, con el derecho de la tela hacia arriba y hacemos coincidir por los hombros ambas espaldas con los derechos de la tela hacia abajo. Cosemos por los hombros con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Remallaremos estas costuras con una puntada en zigzag al borde de la tela. Ahora cogemos las mangas, vamos a fruncir un poquito con la misma técnica que hemos utilizado antes para realizar el fruncido en la falda, la parte superior, la parte de la peineta de la manga. Desde una marca hasta la otra, las marcas os las he dejado en el patrón, vamos a ir frunciendo. Antes de fruncir, aseguraros que tenéis tanto las marcas que contemplan ese fruncido y el centro o un piquete en el centro de la manga para luego montarla mejor en el cuerpo. Las mangas las vamos a coser al cuerpo del vestido con el cuerpo abierto. Lo que hacemos es colocar, como veis en el vídeo, el cuerpo con el derecho de la tela hacia arriba. Nos fijamos bien que las mangas, la parte que va hacia el delantero, las colocamos hacia el delantero, pero con el derecho de la tela hacia abajo. Intentamos que ese piquete central que habíamos hecho en la manga coincida con la costura del hombro y vamos a coser con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Vamos ayudándonos con las manos a embeber la manga. Al estar un poco fruncidita por la parte superior de la peineta, haciéndola así un poquito globo, es más sencillo porque no tiene que cuadrar perfectamente. Lo que hacemos es intentar que el rizo quede bien repartido y que no pegue pellizcos. Eso sí es muy importante. Si no os resulta fácil esta tarea, siempre podéis hilvanar la manga antes de coser a máquina. Una vez la tenemos cosida ambas mangas, vamos a remallar esta costura con una punta de zigzag al borde de la tela, o si tenemos una remalladora, pues muchísimo mejor. Si nos gusta el largo de la manga, nos gusta cómo va a quedar finalmente, realizamos un pequeño dobladillo como veis en el vídeo. Si no, pues lo ajustamos y ya realizamos ese dobladillo para la terminación del bajo de ambas mangas. Vamos a doblar una y otra vez unos pequeños milímetros del borde de la tela del bajo de la manga y cosemos como veis en el vídeo. Este es un dobladillo tipo pañuelo. Cortamos unos pequeños elásticos para el bajo de la manga, para fruncir esa manga en la parte de abajo. Podemos cortarlos o bien a medida del contorno del brazo de la pequeña o bien a unos 6 centímetros menos de la medida del bajo de la manga. Unos 6 o 4 centímetros menos dependiendo de cómo lo queramos de globito la manga. Vamos a coser como 1,5 centímetros del bajo de ambas mangas como veis en el vídeo. Colocamos el extremo del elástico en el borde de la tela, remallamos bien y ahora vamos a ir estirando el elástico para que quede igual por todos lados. Lo pondremos a la misma medida en un lado y en el otro y vamos a ir cosiendo con un pespunte en zigzag sobre el mismo elástico. Y esto mismo lo haremos para ambas mangas exactamente igual. Los cuellos los vamos a encarar las piezas 2 a 2 y vamos a coser con los derechos de la tela enfrentados por toda esa parte, esa zona curvada exterior a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Le damos la vuelta a ambos cuellos y los planchamos muy bien. Y ahora vamos a colocarlos como veis en el vídeo. Con el cuerpo del vestido con el derecho de la tela hacia arriba, colocamos los cuellos haciendo coincidir ese extremo en el centro, digamos, delantero de nuestro vestido. Fijaros bien porque el cuello tiene una parte que va hacia el centro delantero y otra parte que va hacia la espalda. Alfilereamos como veis en el vídeo para sujetar bien nuestro cuello y vamos a coser de la siguiente manera.
Fijaros bien que tenemos marcada la solapa de la espalda, la hemos marcado con la plancha, fijándonos en esas marcas que habíamos hecho en esos pequeños cortecitos, luego la planchamos bien la solapa y ya lo teníamos marcado. Y ahora vamos a volcar esa solapa sobre el cuello, como veis en el vídeo. De esta manera la solapa nos va a quedar metida en la costura. Cosemos ambos cuellos a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Nos tienen que quedar bien centrados. Si no os fiáis mucho, os aconsejo que cosáis desde el centro delantero hacia la espalda un cuello, una parte del cuello, y desde el centro delantero hacia la otra espalda el otro cuello. Así os va a quedar perfectamente centrados ambos y no se os van a descuadrar. Una vez hemos cosido ambos cuellos, fijaros bien que la solapa que nos queda también la volcamos hacia ese cuello para que ambas terminaciones de la espalda, ambos centros de las espaldas nos queden exactamente iguales. Sobre estos mismos cuellos vamos a colocar un bies. O bien lo podemos colocar como veis en el vídeo, colocamos el bies con el derecho de la tela hacia arriba y colocamos el vestido con el derecho de la tela hacia abajo y lo cosemos por toda esa línea de escote, es decir, por todo el cuello, por el contorno del cuello. Nosotros lo hacemos así para coincidir o hacer coincidir esa costura de unión de ambos, del bies con el cuello, con la costura que acabamos de realizar de unión del cuello con el cuerpo de la blusa. De esta manera del vestido. De esta manera vamos viendo ese pespunte y vamos realizando el mismo pespunte, haciéndolo coincidir perfectamente. Si no, también lo podéis hacer al revés, pero vamos, que así es muchísimo más fácil. Recortamos los sobrantes de bies y afilamos las costuras, esa costura que acabamos de hacer, y vamos ahora a volcar nuestro bies hacia el interior o revés de la tela. Lo doblamos una y otra vez de tal forma que quede en el interior o revés del vestido. Tenemos que fijarnos bien que el cuello queda abierto para no pisarlo con la máquina de coser. Nos vamos a ir ayudando con las manos para ir abriendo bien el cuello, separando bien el cuello del vestido y cosiendo el bies a medio centímetro aproximadamente del borde de ese cuello, de ese contorno o de ese escote. Si queréis os puede ayudar la plancha en este paso, doblando el bies y volviéndolo a doblar, luego planchándolo bien como quedaría finalmente y luego cosiendo con la máquina de coser. Asentamos las solapas de la espalda, primero planchándolas bien y luego con un pespunte lineal sencillo a unos milímetros de la doblez de la tela, a unos 2 centímetros del borde de ese centro de la espalda, como veis en el vídeo. Con el cuerpo del vestido abierto, como veis en el vídeo, lo vamos a doblar por los hombros y por la mitad de la manga, haciendo coincidir perfectamente los costados con los derechos de las telas enfrentados, y vamos a coser desde el bajo de la manga, por ejemplo, hasta el bajo del cuerpo de nuestro vestido. Lo haremos por ambos lados con un pespunte lineal sencillo a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Importante que coincida tanto el bajo de la manga como el elástico de la manga por ambos lados y la costura de la sisa. El bajo del vestido no es tan imprescindible que coincida porque siempre lo podemos rectificar. Y remallaremos estas costuras con una punta en zigzag al borde de la tela. Si tenemos remalladora, pues muchísimo mejor. Para unir la falda al cuerpo, lo que hacemos es primero colocamos la solapa como nos quedaría en el cuerpo, y si podemos alfilereamos bien para que esa solapa se quede bien sujeta, si no, realizar un pespunte de asentamiento o de seguridad y así no se nos va a mover la solapa. Y ahora con los derechos de la tela enfrentados, como veis en el vídeo, vamos a ir haciendo coincidir el centro del cuerpo con el centro de la falda.
El rizo de la falda lo iremos ajustando a la medida del cuerpo con las manos, es decir, tirando de una de las costuras de los hilos de la costura que nos ha servido para realizar ese fruncido, y con la otra mano vamos repartiendo el rizo de tal forma que ajustemos el rizo para que se acople perfectamente a la medida del cuerpo. Vamos a ir, como ya os digo, haciendo coincidir perfectamente el centro delantero de la falda con el centro delantero del cuerpo, las costuras de los costados o laterales de ambas piezas y el centro de la espalda con el centro de la espalda de la falda. Esos piquetes nos van a ayudar. Y ahora vamos a coser todo el contorno de la cintura uniendo así ambas piezas. Colocamos la parte fruncida, la parte de la falda hacia arriba en la máquina de coser y vamos a ir cosiendo, como veis en el vídeo, con un pespunte lineal sencillo. Colocamos esta parte fruncida en la parte superior por dos motivos principalmente. Uno es realizar la costura de unión haciéndolo coincidir perfectamente con esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido, y otro motivo es que vamos a poder ir repartiendo el rizo por todos lados, es decir, para que nos quede igual por todos lados sin pellizcos, ayudándonos con las manos. Vamos poco a poco, como ya os digo, realizando esa costura en todo el contorno de la cintura. Y para terminar, o bien con una remalladora o bien con una punta de zigzag al borde de la tela, vamos a remallar o sobrehilar esta costura, como veis en el vídeo. Le probamos el vestido a la niña y vamos a determinar el largo o ajustar el largo a nuestro gusto o a la altura de la pequeña. Lo que hacemos es marcar con alfileres por donde tendría que ir ese bajo y a partir de ahí recortamos o ajustamos a 2 centímetros de esas marcas, de esos alfileres, recortando todo el bajo en forma redondeada. Una vez lo tenemos, vamos a realizar un pequeño dobladillo, como veis en el vídeo, doblando como 1 centímetro hacia el interior o revés de la tela y volviendo a doblar este centímetro. Lo vamos a hacer por todo el contorno del bajo. Y una cosa que sí que os puede servir mucho es realizar este dobladillo previamente con la plancha. Una vez lo habéis hecho con la plancha, ya sí que coserlo a máquina es mucho más sencillo y de esta manera os va a quedar igual por todos lados. El delantal lo vamos a hacer por separado y luego lo uniremos al vestido. Vamos primero a doblar, como veis en el vídeo, el volante por la mitad con el derecho de la tela hacia el exterior. Y vamos a fruncir con esa técnica de fruncido que ya os he mencionado antes, que tenéis también en mi Instagram, el volante, como veis en el vídeo, poniendo la tensión de la máquina de coser más alta y la puntada más larga y realizando ese pespunte paralelo por todo el volante. El volante lo vamos a coser, como veis en el vídeo, por todo ese contorno, excepto la parte de la cintura, de nuestro delantal, de nuestro patrón del delantal. Como hemos cortado volante de más, simplemente con el rizo que ya le hemos dado, que es prácticamente igual por todos lados, y si no lo colocamos de tal forma que sea igual por todos lados, vamos a ir cosiendo el volante por todo ese contorno. Si nos queda pequeño es el volante, entonces tendremos que ampliar el rizo, ampliar el tamaño de ese volante utilizando las manos, de tal forma que vayamos repartiendo el rizo igual por todo lado, cogiendo uno de los hilos de la costura que nos ha servido para hacer ese fruncido y repartiéndolo con la otra mano. Colocamos, como ya veis, el volante por todo ese contorno con un pespunte lineal sencillo, 1 centímetro del borde de la tela, aprovechando esa línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Vamos a ir cosiendo el volante al delantal.
Y esta costura la vamos a remallar con una puntada en zigzag al borde de la tela. Si tenéis remalladora, pues muchísimo mejor. Luego lo volcaremos y lo plancharemos bien. Una vez planchado vamos a fruncir o rizar la parte superior de nuestro delantal. Lo que hacemos es fruncirlo hasta que alcance el tamaño aproximado de lo que es el delantero de nuestro vestido. Y para el cinturón lo vamos a hacer de la siguiente manera. Calculamos el centro del cinturón doblándolo por la mitad y realizamos un piquete en ese centro. El centro del delantal también lo vamos a hacer coincidir, como veis en el vídeo, con ambas telas, con el derecho hacia arriba. Cosemos desde ese centro hacia un lado y cosemos desde ese centro hacia el otro, de tal forma que el delantal quedaría unido, centrado en nuestro cinturón. Un truco para que nos quede la misma distancia es, por ejemplo, antes de coser esta parte, doblamos la cintura por la mitad y calculamos o realizamos un pequeño piquete hasta donde llegaría o hasta donde nos ha llegado el delantal por uno de los lados, y así de esta manera vamos a colocar el otro lado del delantal en ese piquete. Así nos va a quedar bien centrado y al mismo tamaño un lado y el otro. Cosemos, como ya os dije antes, ese medio delantal que nos queda, repartiendo bien el rizo con las manos e intentando no pegar pellizcos. La costura, como ya sabéis, debe caer en la misma línea de costura que nos ha servido para hacer el fruncido. Y ahora lo vamos a hacer muy sencillo. Vamos a doblar la cintura, ese cinturón, por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro. Vamos a coser por un lado y por el otro a 1 centímetro aproximadamente del borde de la tela. Nos aseguramos que ambos lados miden exactamente lo mismo para que nos quede el mismo cinturón de un lado que del otro del delantal. Por el otro lado vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a doblar el cinturón por la mitad con el derecho de la tela hacia adentro y vamos a coser a 1 centímetro aproximadamente de todo el borde de esa tela. Con ayuda de algo afilado le damos la vuelta a ese cinturón, lo colocamos del derecho y lo vamos a planchar muy bien. Y ahora vamos a volcar el cinturón hacia el delantero del delantal, haciendo un pequeño dobladillo de 1 centímetro aproximadamente que va a ir tapando la costura que nos ha servido tanto para hacer el fruncido del delantal como para unirlo al cinturón. Y ahora para colocarlo en el vestido, bien lo podéis dejar así suelto. Yo os recomiendo que lo fijéis con algo de alguna manera, porque las niñas se mueven mucho y la verdad que siempre acaba el delantal en otra parte menos en su sitio. Entonces lo que yo he hecho es centrarlo, ajustarlo con alfileres y realizar unas pequeñas costuras en los laterales, aprovechando esa costura de costados o laterales, y lo he fijado con esa pequeña costurita. Ya tendríamos así el vestido casi terminado. Nos quedan los botones y los ojales. Señalamos para hacer los ojales que estén a la misma distancia y realizamos pues 3 ojales aproximadamente en la parte que solapa de la espalda, la parte superior del cuerpo del vestido. Cosemos los botones justo donde corresponda, en el mismo hueco que hemos hecho los ojales, y ya tendríamos nuestro vestido totalmente terminado. Como ya os digo, os dejo el link de las telas en la cajita de información, y si os gusta la costura, el do it yourself, haceros vuestra propia ropa y la de vuestros pequeños, no os perdáis este canal de YouTube lleno de patrones y tutoriales totalmente gratuitos.